y sea la luz. Qué gran bendición nos concede el Señor en esta preciosa hora de poder compartir con ustedes, como cada día, la oración del alma. De verdad que es un privilegio que ustedes estén ahí acompañándonos en oración, y tener este tiempo de comunión con el Señor es una gran oportunidad. Bien, vamos a orar, vamos a dar inicio a este tiempo. Nos acompaña el pastor Freddy Toledo desde Puerto Rico, que está con nosotros, y más adelante estará compartiendo con ustedes una palabra, una enseñanza bíblica. Vamos a orar. Hemos estado en estos días leyendo por diferentes secciones el Salmo 119. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos acompañan leyendo el Salmo 119, que de verdad que allí hay abundante riqueza. Encontramos en este salmo referente a la palabra de Dios, sus beneficios, el poder que hay en su bendita palabra. Y nosotros nos quedamos en el versículo 73. Quiero invitarle para que usted me acompañe al Salmo 119, esa sesión de los versículos 73 al 80. Dice así la palabra de Dios: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, y gracias porque podemos, Señor, utilizar este momento para compartir tu palabra, para hablar contigo, tener comunión contigo e invitar a otros hermanos también a la oración. Gracias, Señor, por ese ejército que nos acompaña en Centro, Suramérica, Estados Unidos, Europa, que estamos unidos, Señor, en un solo cuerpo, en un solo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te estamos creyendo, Señor, estamos confiando en que tu brazo no se ha cortado para salvar, que tú eres el mismo Dios omnipotente, omnisciente, un Dios inmutable. Señor, que estás aquí con nosotros y que escuchas clamor de tu pueblo. Sé tú a favor nuestro en esta tarde, a través de este programa. Asístenos con tu gracia, con tu poder, y habla a cada corazón, ministra a cada vida, Señor. Ten un trato especial con cada vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues pasamos de inmediato con el pastor Freddy Toledo, quien nos acompaña en esta preciosa tarde. Dios te bendiga, pastor. Amén, amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan y también a la audiencia que juntamente con nosotros se reúne en este momento para tener tiempos de oración y de meditación en su bendita y gloriosa palabra. Unas de las peculiaridades que tiene el libro de los Salmos, muy especialmente este Salmo 119, es que la composición de este salmo se da en lo que se llama acróstico. Un acróstico es una composición poética donde se toman letras
se toma un nombre y de ese nombre se empieza a sacar el contenido de cada verso. Y en el caso del Salmo 119, lo que se tomó fue el alfabeto hebreo en el que originalmente fue escrito este libro de los Salmos. Y llama tanto la atención por su contenido como por todo lo que nos dice. Según el diccionario, un acróstico es una composición poética que contiene letras al inicio de cada verso o al medio o al final de sus estrofas. Y con estas letras que se toman se puede al mismo tiempo organizar o formar una palabra o una frase. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela, en la primaria, se hacía algún tipo de actividad y los acrósticos en ese momento eran famosos. Si era alguien que cumplía años, se tomaba el nombre de la persona para entonces hacer una composición poética, pero habían ocasiones donde habían nombres que era bien difícil poder hacer un acróstico. Ujú. Imagínense ustedes cuando aparecía el nombre Wenceslao, Mm, que era un nombre común sí, en los tiempos nuestros en las escuelas, Wenceslao o Julita, que era también otro nombre común, se, Juana, se tomaban del calendario. del calendario. Eh, una vez le pregunté a mi mamá, ella decía que el nombre Freddy no era el nombre que ella quería para mí, sino un nombre del calendario. Y Sí. cuando reviso el calendario le di gracias a Dios porque me puso Freddy. Ok, ¿qué Porque tenía ahí? Tenía otra ah, cosa. no me hubiese criado Abelardo. Wow. Ay, Ese, señor. ese era el nombre que me iban a poner. Pero gracias a Dios por Freddy, que fue tomado de un humorista y presentador de televisión. A Ujú. ella le gustó y ese nombre fue el que me colocaron, gracias a Dios. Y ¿Sabes el que libro de los yo, Salmos, sí, sí. leyendo este libro, hemos tenido ya varios días leyendo por diferentes secciones y leyendo veo algo en común y es que en toda la extensión del Salmo está hablando de forma reiterada acerca del recurso de la palabra de Dios, de cómo en medio de la aflicción, en medio de la angustia, la palabra de Dios sirve como medicina, como aliento, como apoyo, como refugio, como sustento en medio de la aflicción. Mira, por ejemplo, esta sección que leíamos, donde él dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y aquí la palabra juicios, cuando vemos tantos juicios, tu ley, todo se está refiriendo a lo mismo, que es la palabra de Dios. Y dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y en el día Mm, de ayer leíamos también de que en el versículo 67 él dice que antes de que él fuera humillado andaba descarriado, pero que ahora guarda su palabra. Es decir, cómo Dios amén. utiliza aún el dolor, la aflicción, para enderezar nuestros pasos. Sabe que en una ocasión tratando con jóvenes, eh, ellos solicitaban ayuda para ciertas debilidades de la carne. ¿Cómo podían tratar con debilidades de la carne? Y muchas veces, cuando estamos aconsejando a alguien, no sabemos cómo poder adiestrarle o ayudarle o presentarle las escrituras para poder ayudarle en esto. Y el Salmo 119 en la segunda parte, los versículos 9 al 16, habla bastante cómo tratar con estas debilidades de la carne, con las tentaciones. Me encanta cómo empieza diciendo, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. La pregunta es, ¿dónde? Dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Lo que tú citabas de el verso 70 donde leíste. Ujú, En mi corazón, dice el verso 11, he guardado tus dichos, la intención, para no pecar contra ti. De manera que Dios
tiene la manera de tratar con nosotros. El Salmo 119 es tal vez uno de los salmos más consultados Amén. de todo el libro de los Salmos. Amén también del Salmo 23. Y en él encontramos enseñanzas que no son automáticas para nosotros ponerla por práctica, pero sí requiere que cada uno de nosotros tome esa palabra, la grabe a su corazón, como en el día de ayer, lunes, cuando estaban en el comentario bíblico de Levántate temprano. Ustedes estaban discutiendo el tema de hablar al alma. Ujú. Cuando a nuestra propia alma tomamos la palabra y le hablamos a nuestra alma, para que nuestra alma esté consciente. No es que somos dos cosas diferentes, pero sí a nuestros pasos, para enderezarlo, tenemos que forzarlo a estar en el camino, Ujú. que esa es una gran realidad que nos presenta las Sagradas Escrituras. Eso es así. El Salmo 119, además de que se canta, todos los salmos de hecho se cantan, se llamó en un momento el himnario de la nación de Israel. Ellos cantaban salmos en todo lo que era la celebración de sus cultos. Y qué bueno sería que algunos de los hermanos que ahora mismo están escribiendo canciones, que pudieran también tomar algunos de estos salmos, ya que la mayoría de la música que cantaban los hebreos ya se perdió en el tiempo, que Mm. algunos puedan tomar música y musicalizar el contenido de cada salmo, porque es una gran bendición cuando cantamos, vivimos y memorizamos de esta forma la palabra de Dios. Amén. Bien, pues vamos a nuestra primera sección de oración. Usted puede escribirnos, usted, querido oyente, puede escribirnos, dejarnos su petición a través de el 829-836-0088. Vamos a estar orando por su petición. No importa cuál sea, recuerde que nuestro Dios a su tiempo ha de responder en medio de la situación que usted esté atravesando. La Amén. oración no es para forzar la voluntad de Dios, sino para que la voluntad de Dios se establezca en nosotros. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa debe ser nuestra continua oración delante del Señor. Pues vamos a orar por el hijo de Juan Carlos. Juan Carlos está pidiendo oración por su hijo llamado Mayer. Su hijo se ha declarado como una persona gay, una persona homosexual, y queremos orar por él. Nosotros no le conocemos, pero Dios sí le conoce y sabe en qué condición está. Y, y el Señor le ama, el Señor le ama, aunque no comparte con lo que está haciendo su pecado. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Sí, Señor. trayendo nuestros corazones, Padre, en oración. Así como Elías, en un momento de aprieto, él oró fervientemente para que no lloviese. Y tú, oh Dios, escuchaste la oración de un hombre de carne, de huesos, sujeto a pasiones, a debilidades, Sí, Señor. pero que se levantó en medio de la gran apostasía que reinaba y pudo clamar a ti y decir, Señor, muestra tus justos juicios Mm, en medio de esta generación. Tú amén. cerraste los cielos durante 3 años y 6 meses y luego los abriste. Sí, Eso Señor. muestra, Señor, de que tú eres un Dios que abre y que nadie puede cerrar, y que cierras y que nadie puede abrir. Oh Amén. Padre, queremos presentarte al Hijo de nuestro hermano Juan Carlos Aponte. Sí, Señor. Mira, Señor, esta confesión que ha hecho, Padre. Ten misericordia de él, Padre Santo. Espíritu Santo, trae convicción de pecado a su Sí, vida. Señor. Confróntalo con la verdad de tu palabra. Hazle Amén. entender, Padre Santo, que el rumbo que está llevando es incorrecto,
que hay caminos que al Señor. hombre les parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Sí, Señor. Sálvale, Señor, y obra en su vida, Padre. Al igual que él, hay muchos que están en similar condición, que están sumergidos, Padre, en el vicio. Madres que lloran continuamente delante de ti al ver a sus hijos sumergidos en las drogas, en el vicio de las drogas. Señor. Recientemente una madre me llamó pidiéndome oración también por su hijo que lo encontró fumando marihuana. Ya esto se ha convertido en Señor. ciertos países como algo normal, como una normalidad. Pero sabemos, Señor, que a lo que el hombre llama bueno, a lo que el hombre, Señor, lo tiene por sublime, delante de ti es abominación. Te Sí, Señor. pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de este mundo, de esta Misericordia, Señor. generación perversa, Padre, que está torciendo tu verdad, que está torciendo tus preceptos, oh Padre, que está caminando rumbo al derrotero. Ten piedad y misericordia. Amén. Y trae, Señor, oh Padre, corazones dóciles, arrepentidos, quebrantados por el poder de tu palabra. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Pastor. Amén. Amén. Hay muchas, hay ocasiones donde también se ha hecho la solicitud por pedir por jóvenes, Ujú, tanto varones como hembras que se han involucrado en este estilo de vida. Y hemos conocido a jóvenes, varones y hembras, quienes Dios ha tratado y ha libertado de este tipo de pecado, poniendo en su conciencia un peso enorme por entender que pecado es pecado. sí. Esta práctica la Biblia le llama vicios, vicios contra naturaleza. Y la opción que tenemos es apelar a la misericordia de Dios. Ujú. Y Dios tendrá misericordia. No nos queda Ay, de otra. No nos queda et- de otra porque muchas veces los padres tratan de obligarlos y eso es lo que los pone más rebeldes. Entonces, cierto, solamente apelar a la misericordia de Dios, a su infinita gracia. cierto. Lamentablemente el mundo ha vendido en esta generación de una forma con más ímpetu, se ha vendido que los pecados, el pecado de homosexualidad es algo normal Ujú, y es lamentable, no podemos llamar normal a lo que Dios no le llama normal. Imagínese usted que en vez de nosotros consumir agua para nuestro cuerpo, que empecemos a consumir gasolina. ujú, Eso es algo completamente anormal. No va a hacer daño a la larga o a la corta, no va a ser un daño tan profundo en nuestro ser. Y el pecado daña. sí. El pecado daña, sin lugar a dudas, sin importar el pecado que sea. Homosexualidad, adulterio, fornicación, robo, consumo de alcohol, eso daña completamente lo que somos. No fuimos diseñados para vivir de esta forma. Fuimos diseñados para vivir para Dios y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. De manera que a nuestro hermano y a cualquier otra persona que esté escuchando esta transmisión, sepa que Dios es nuestra fuente, es nuestra opción de gracia, es nuestra única fuente de misericordia. Apelemos a Dios y presentemos estas cosas porque Él tendrá misericordia de nosotros. Él lo tendrá. Amén. Amén. Bueno, la misericordia, como dice el mismo Salmo 119 que hemos estado considerando en esta ocasión, dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. De Amén. manera que por la misericordia de Dios te levantaste esta mañana. Muchos quisieron levantarse y no pudieron. Tenían planes y no pudieron. Salmo 119, 64 dice, de tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. De manera Amén. que Dios extiende y despliega sobre toda su creación sus abundantes misericordias. Y así como
sale el sol para todos, esa gracia común de Dios, esa gracia general de Dios abarca toda su creación. De manera que tú estás en este momento respirando porque Él le place. Porque con solamente el decir hasta aquí llegaste, pues la vida está en sus manos. La vida Mm, de todo hombre está en sus manos. Por eso cuando el hombre muere dice que el espíritu va a Dios, quien lo dio. amén. Que Dios tenga misericordia de aquellos que en este momento están sin Cristo, viviendo una vida ajena a la vida de Dios. Vamos a continuar Sí, orando, Señor. Pastor Freddy. Adelante. Sí, yo quiero pedir también la oración por Puerto Rico, el país en el que estoy viviendo actualmente. Es un país de muy escasa población con relación a otros países del área. República Dominicana, por ejemplo, se comenta que tiene unos 14 millones de habitantes. Otros piensan que 11. Pero en el caso de Puerto Rico siempre se habla de 3,5 millones de habitantes, pero hay una violencia interminable. Cada fin de semana hay matanzas. Eh, hubo, ahora el lunes pasado hubo una matanza en un pueblo de acá, de Puerto Rico, del sur, llamado Guayama, donde 5 fueron heridos y 3 fueron asesinados en un negocio de comida. Y todo eso está relacionado a lo que es el narcotráfico, conforme a la investigación que ha hecho la policía. Y le voy a pedir que oremos en este momento por esto. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por la gran misericordia que tú nos das de acercarnos a ti en oración en este momento. Y estamos seguros de que tú escuchas nuestras peticiones y que tú las respondes conforme a tu voluntad. Rogamos que nuestros pecados sean perdonados, que la sangre de Cristo limpie nuestras almas de toda obra muerta y que nuestras conciencias sean lavadas en la sangre del Cordero. Y queremos presentarte en este momento a Puerto Rico, a sus iglesias, a sus líderes, a la población de esta nación. Tú conoces cómo cada fin de semana se producen asesinatos, jóvenes, quienes movidos por el amor al dinero y por el deseo de poder, utilizan instrumentos mortales para dañar familias, quitándole la vida a muchos de los que en su momento tal vez fueron compañeros de labores de delincuencia o que tal vez son de un bando contrario. Nosotros te pedimos, Señor, ten misericordia. Tú conoces la cantidad de personas que cuando alguien va a ser asesinada de esta forma, también inocentes, sufren las consecuencias de todas estas maldades. Señor, en un país donde tú conoces que se ha predicado mucho el Evangelio y donde de acuerdo a los estudios que se han hecho, muchos de los que están en las cárceles y otros de los que han estado participando en estos actos de delincuencia en algún momento de su vida, muchos de estos jóvenes formaron parte de alguna congregación o estuvieron involucrados en alguna familia que tuvo que ver o estuvo involucrada en una iglesia. Señor, ten misericordia. Mira que entendemos que esto es fruto de la maldad como va creciendo y muchos de ellos han conocido el Evangelio y se han apartado en pos de vicios, vicios pecaminosos y han sido gobernados y controlados por este deseo de tener poder, de tener control. Mira aún este joven que aún habiendo tenido la oportunidad de pertenecer a un equipo de grandes ligas, a un equipo de béisbol, mira como su propia madre solicita a su hijo que se entregue a la policía porque ya estaba siendo investigado por tener una ganga que se encargaba de ventas de narcóticos y de asesinar a otros. Y mira este joven como ahora por causa del pecado, mira cómo ha visto su vida dañada y ha traído dolor y sufrimiento a su familia. Señor, ten misericordia de esta nación. Rogamos que tú traigas un gran avivamiento,
que el Evangelio sea predicado con poder bajo la unción del Espíritu de Cristo y que tú alcances, Señor, a muchos de estos que se han involucrado en la delincuencia, entendiendo y sabiendo nosotros que tú perdonas pecados y que cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros que se acerque a ti, sin importar el pecado que hayamos cometido, tu misericordia es más grande, más alta que los cielos, y tú perdonarías nuestra maldad. Ten misericordia, Señor, te rogamos, y guarda a los inocentes que, estando en diligencias o en algún lugar de comida, son impactados por estas violencia tan fuerte que está afectando esta nación. Mira, un Señor, como las iglesias han dejado de reunirse en las noches por temor a que en algún momento en un culto la violencia llegue a alguno de estos lugares. Guarda las congregaciones. En ti esperamos y confiamos. Y ten misericordia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos clamando, continuamos clamando. Señor, oro en esta hora a favor de nuestra hermana Gabriela Palma. Está pidiendo oración por su hijo que está en un equipo jugando hoy, para que tú les dé fuerzas y que tu favor esté con ellos. También está pidiendo por sanidad completa para su hija Ale Guerra. Amén. Señor, que tú estés sanando su cuerpo por Sí, tu gran Señor. misericordia. Oramos, Señor, por los pacientes de cáncer, los que están en el oncológico en este momento, que están Amén. recibiendo tratamiento, que están, Señor, en esos largos y, Padre, debilitantes tratamientos, Señor, muy costosos también. Te Mm. pedimos, Señor, que seas tú sosteniéndoles, ayudando a esa familia, cubriendo, Señor, todos sus gastos, Padre, en cuanto a esta enfermedad, al tratamiento de esta enfermedad, los Sí, Señor. medicamentos y todo lo que necesitan. Oh Padre, trae salud sobre tu pueblo. Apelamos a tu gran Amén. misericordia para que tú traigas salud. También oramos, Señor, por los pastores, aquellos Amén. hombres de Dios que están sirviendo en tu obra, Padre, en diferentes naciones. Te pedimos, Señor, que tú les sostengas, que Sí, tú les Señor. ayudes, Señor, que tu gracia, tu fortaleza, Padre, esté sobre ellos, que tú les animes a seguir esta labor que están realizando para tu reino, que Sí, tú Señor. quites todo desaliento, todo decaimiento, Padre, y que tú renueves sus fuerzas. Te lo Sí, suplicamos, oh Señor. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Dice Amén. el hermano Juan Carlos, está escribiendo aquí, eh, dice, Pastor, Dios me libró a mi hijo Jen, que está preso, de eso mismo que ustedes hablaban. Bendito Dios. Y lo peor, que hay más drogas en la cárcel, en las cárceles de Puerto Rico, que en la calle. Mm. Y salen de allí adictos. Oye lo que está diciendo él, que dentro de las cárceles hay más drogas que fuera que en la calle, porque salen de allí adictos. Oh Señor, ten misericordia. Hay que elevar un clamor por los Los presos. diferentes. Sí, vamos a orar por los presos, las diferentes cárceles que hay. Aquí en República Dominicana ya las cárceles están superpobladas, superpobladas. Usted va a cualquiera de las cárceles y ya no le cabe más preso y siguen metiendo gente. Eh, es muy lamentable. La gran mayoría de jóvenes que están allí en su edad productiva, la edad de la oportunidad, y están allí detrás de unos barrotes. Que Dios tenga misericordia. Así que adelante, pastor. Ah. Padre, en tu palabra tú nos dices, acordaos de los presos.
como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Y tú conoces a la gran comunidad carcelaria que hay aquí en Puerto Rico y en todo el sistema de cárceles en Estados Unidos. Y asimismo, Señor, lo que hay también en nuestra nación de origen, la República Dominicana. Nosotros te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de los que están en la comunidad carcelaria, tanto hombres como mujeres. Tú sabes, mi Dios, que la intención es de privar a aquellos que delinquen tu palabra así. Demanda que lo mismo, la ley fue impuesta para aquel que corrompe, que quebranta la ley. Pero también rogamos, Señor, para que tú des sabiduría a quienes manejan estos sistemas carcelarios con la intención de que puedan ser instrumento también para ayudar a los que están en la cárcel, para llevarlo a la reflexión. Te rogamos que tú nos conceda la gracia de que el Evangelio llegue a las cárceles en la forma fiel y pura que tú lo has establecido en tu palabra. Porque nosotros somos testigos, porque esto lo hemos visto, de cómo hombres y mujeres quienes en su momento delinquieron, el Evangelio transformó por completo su vida, y muchos de estos hombres y mujeres son hoy día instrumentos de tu gracia. Hombres y mujeres que aún al salir de las cárceles han buscado restaurar, resarcir el daño que han hecho y han procurado aún conocer algún medio para poder vivir y sustentar a las familias que muchos de ellos tienen. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los que están en las cárceles. Mira todo el movimiento que se da dentro de ellos, donde aún eh, hay hasta peleas entre grupos dentro de estas cárceles. Mira como en Estados Unidos, estos grupos que se han levantado allí, mira aún como en otros países que han tenido que tomar acciones muy fuertes para poder controlar la delincuencia y mucha de esa delincuencia manejada desde dentro de la cárcel. Por eso te pedimos, ten misericordia, Señor. Tú conoces nuestros presos en la República, nuestros presos en Puerto Rico, nuestros presos en Estados Unidos, aún en Panamá, Colombia, El Salvador, los países latinos que son vecinos y cercanos a nosotros. Te rogamos, Dios de los cielos, trae misericordia y concede que aún de entre ellos tú llame a muchos de los que están en las cárceles, a quienes tú equipes conforme a tu palabra, temor a ti, a tu palabra, y que allí en las cárceles muchos de ellos sean instrumentos que prediquen a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, y veamos la transformación de esta gente. Entendemos, Señor, que la maldad es un asunto propio del corazón, y solamente esta maldad será aplacada en la medida que tu Evangelio rompa la dureza de corazón y transforme la vida de mucha de esta gente. En ti esperamos, Señor, ayúdanos y bendícenos y ayuda a nuestras autoridades, porque es un asunto que es tan difícil aún para ellos manejarlo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Eso es así, es un asunto difícil de manejar por fuerza humana sin la gracia y la sabiduría de Dios. Mm, Como dice el Salmo 127, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. sí, Y si Señor. Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos continuamente de la ayuda del Señor para enfrentar las situaciones, los problemas sociales que nos afectan. Uno se pregunta, pero ¿qué está pasando con los sistemas de seguridad? Todos han fracasado. Ahí Mm. nos damos cuenta de que el único que guarda al hombre es Dios. Dios nos preserva y nos libra de todo mal. Pastor Freddy, vamos a entrar entonces a, a comentar algo de la palabra. Si tienes algo ahí que quieres compartir con la audiencia, pues tienes la oportunidad. Estaba meditando pensando en todas las cosas que se han movido. Hay un texto que habla bastante acerca de la violencia, a pesar de que también hay otros donde
se manifiesta la presencia de la violencia en muchas de las áreas de la vida del hombre. Y eso es lo que nos dice las Escrituras en el capítulo 6 del libro de Génesis. Mencionaste algo, Pastor Jonathan, y es que los sistemas de seguridad han fracasado. Y la razón es que los sistemas de seguridad han fracasado porque se han utilizado muchos recursos puramente humanos que son dirigidos también por muchas personas que pueden corromper estos sistemas. Hay algo que debemos tomar en cuenta y es que los sistemas de seguridad no son originarios ni es idea del hombre. En el capítulo 13 de la carta de Pablo a los Romanos dice que los sistemas de seguridad, los gobiernos, quienes son los que lo instalan, y cada uno de los que tienen que ver con un gobierno, es un sistema que ha sido establecido por Dios. Amén. Y la intención de los sistemas de seguridad es propio, como lo enseña el libro de los jueces. Crear temor en el corazón de aquellos que corrompen la ley y de estimular a aquellos que la cumplen. Pero el temor es algo que nace dentro de los hogares. Los hogares somos responsables en la manera en que instruimos a nuestros hijos a respetar la ley y a respetar a aquellos que se encargan de velar o de establecer lo que se llama la ley. Le decía el domingo pasado, conversando con mi esposa en un momento dado, mientras nos sentábamos en la noche, que uno de los mayores problemas que tenemos es cuando nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos a que ellos vean a los padres como la primera autoridad que Dios coloca en la vida de los hijos, para que teniendo temor de esta autoridad, cuando salgan a la calle, también puedan temor de aquellos quienes portan uniformes. Vemos personas como no les importa las autoridades. Se meten en sentido contrario en muchas calles. En otras ocasiones, algo tan sencillo como ponerse un cinturón de seguridad a la hora de manejar, muchos no lo quieren utilizar y solamente quieren ponérselo cuando ven un auto de policía que se acerca, porque quieren evitarse la multa que le colocan a aquellos que conducen sin un cinturón de seguridad. Lo cierto es que cuando el temor a la autoridad nace en el corazón, empezamos a respetarla independientemente de que estemos frente o no a una autoridad. La autoridad es un asunto que nace en el corazón. El corazón es el asiento de nuestra personalidad, allí reside, y es en el corazón donde nacen pensamientos, emociones, sentimientos, intenciones, la muerte, la fornicación, el adulterio, el robo. Todo pecado nace en nuestro corazón, y si no tenemos la palabra de Dios guardándola en ella, sin lugar a dudas, nuestras almas no temerán a ninguna autoridad. En el capítulo 6, verso 5 de Génesis, donde se empieza a ver el aumento de la maldad en aquellos días, el texto menciona en el versículo 5 diciendo lo siguiente. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios mira lo que hay en el corazón de los hombres. Y cuando vemos esta porción de Génesis 6, hay algunos detalles en el texto que dan temor, dan miedo. Mm. El diluvio del Génesis, aquel juicio que cayó en aquellos días, tuvo como resultado, como motivo, la maldad de los hombres. En el verso 9 de este mismo libro de Génesis, capítulo 6, hablando acerca de las generaciones, dice que después que Noé engendra a sus hijos Sem, Cam y Jafet, dice el verso 11 que la tierra se corrompió delante de Dios. Y el detalle que da este texto y dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y esta fue la razón, según el verso 13, cuando dice pues Dios a Noé, no he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos,
y he aquí yo lo destruiré con la tierra. La violencia es algo que se ha convertido como si fuese algo natural. Cuando usted anda en la calle, esto lo hemos vivido aquí muchas veces, la gente anda como si tuviera un cuchillo en la boca, como deseoso de que alguien lo mire mal o alguien le diga algún tipo de palabra para inmediatamente crear un caos, un conflicto. Es tan interesante incluso ver cómo recientemente hubo una discusión en un lugar de esparcimiento. La gente va a los lugares, a playas, a comer pescado y cosas así. Y recientemente aquí en Puerto Rico hubo una discusión entre un hombre joven de 30 años, con tres personas que estaban allí y repentinamente uno de ellos saca una pistola, mata al de 30 años y en la cantidad de disparos que allí se dio, hubo un incendio porque le dieron algún tanque de gasolina de alguno de los vehículos, hubo una explosión y varios carros fueron dañados, aparte de aquel hombre quien fue asesinado. La cuestión, discutiendo por un estacionamiento. Sí, eso es muy lamentable. ¿Sabe, Pastor Freddy, que tú mencionabas al inicio del comentario, mencionabas en Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra? Mm, Y fíjate el detalle también que presenta el texto allí. Dice que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes lo que nos wow, da a pensar esto? De que ciertamente el hombre se corrompió. El sí. hombre se corrompió hasta el día de hoy, hermano. Por eso la escritura dice que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Dice que todos se corrompieron, a una se desviaron. Todos Wow. nos descarriamos como ovejas del buen pastor. De manera que por eso vino Cristo a restaurar esa comunión del hombre con Dios. Fíjate que dice que esto fue tan fuerte que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Es decir, había una sentencia firme de parte de Dios de raer, de quitar de sobre la faz de la tierra al hombre. Es como un pintor que está creando una obra de arte y de repente la obra de arte se le mancha y él decide Mm, romperla, él decide desbaratarla, él decide destruirla, porque es su obra de arte y él hace con su obra de arte lo que él quiera. Nadie puede acusarlo de injusto porque esa es su obra de arte. mm, Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. amén. Bendito sea el nombre de Dios. Noé fue Amén. alcanzado a gracia y misericordia delante de Dios. Nosotros hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia. Y esto es prototipo de Cristo. Los días que estamos Mm, viviendo son como los días de Noé. sí, La señor. tierra se está llenando de violencia. Por doquiera vemos actos violentos, que esto es algo como imparable, irrefrenable, que ni aun las autoridades pueden detener, porque como decía el pastor Freddy, estos se burlan de las autoridades, se burlan de la autoridad que ha sido impuesta por Dios y que los Mm, que resisten a ella acarrean condenación para sí mismos. Pero por eso Dios ha establecido un día en su sola potestad, en el cual juzgará al mundo con justicia.
Sí, Señor. por aquel varón a quien designó Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay un detalle del texto que citaste y que todo designio, esa palabra designio significa el intento del corazón. Y cuando menciona esta palabra designio, se refiere a ese intento que se hace con ímpetu, Ujú. con deseo de destruir, con deseo de dañar. Las consecuencias de la violencia se estarán viviendo. Las consecuencias de la violencia afectarán a muchos y este es un motivo que debe estar presente en nuestras peticiones constantemente para que Dios tenga misericordia de los nuestros, de nosotros y de cualquiera que está cercano a nosotros. Porque esto no cesará sino hasta el día que Cristo regrese por segunda vez y ponga fin Ujú. a la historia humana. Hay también la intención de que oremos por los hogares para que nuestros hijos no se críen solos, con un celular o con una tablet o mirando lo que está en la computadora, sino que haya intención por parte de los padres de criar a los hijos, como dice aquel texto de Efesios, en disciplina y amonestación del Señor. Eso es así. Mira, y de verdad que la violencia ha afectado los diferentes sectores de la sociedad. Recientemente, aquí en nuestro país, un jovencito que había abordado un carro público en- y un joven cristiano, activo de una iglesia, y venían dos motoristas o un motorista con dos sujetos, individuos, y le intentaron arrebatar lo que él tenía, el celular, tenía una mochila también, intentaron arrebatarle la mochila. Y él parece que forcejeó con ellos y uno de ellos pues disparó y lamentablemente le cegó la vida a este joven, jovencito, su familia cristiana. Y eso estaba en medio de un tapón, es decir, había muchísimas personas ahí presenciando ese hecho y nadie intervino. No había un policía por la zona. Es lamentable lo que está aconteciendo. Estos delincuentes andan con unos cascos protectores negros que nadie los identifica. Aunque hayan cámaras, no los identifican. Entonces, esto es señal de lo que las escrituras nos enseñan. La tierra llena de violencia es una señal antes del juicio, de la venida del Señor. Antes de Dios Gloria enviar a Dios. juicio, la tierra, ¿cuál era la condición? La tierra estaba llena de violencia. Y esto fue determinado de Dios enviar este juicio que fue el gran diluvio. Que Dios tenga misericordia, Amén. Pastor Freddy. Vamos a clamar y orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros hijos. Nosotros tenemos un gran compromiso. Le daremos cuentas al Señor por cómo estamos, um, qué estamos haciendo con lo que Él nos ha entregado. Sí, Señor. Si somos buenos mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos, o estamos usando las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, conforme a la cosmovisión del mundo y no conforme a lo que Dios dice. Vamos a orar. Pastor, adelante. Amén, Señor. Realmente pensamos y hablamos de este tema en nuestro corazón. Nos duele, nos trae hasta temor, porque pensamos en la cantidad de personas que conocemos y que andan en la calle, ya sea trabajando, ya sea estudiando, en cualquier tipo de diligencia. Y tú conoces cómo anda la gente.
los que no temen ni a ti ni a tu palabra y quitan la vida de otros por arrebatarle cosas sencillas para muchos, como lo es un celular o tal vez una cantidad pequeña de dinero. Te rogamos que tú tengas misericordia y guarde a cada una de las personas que están relacionadas a nosotros y aún a gente que con lo que no nos relacionamos, pero que por lo menos lo conocemos porque lo hemos visto. Ten misericordia de cada hogar, de que en el corazón de cada padre y madre haya la intención de hablar tu palabra a cada uno de sus hijos, para que tu temor por tu palabra obrando en sus corazones gobierne y controle la vida de los tales. También te rogamos por nuestros hijos, para que no cierren sus oídos a la voz de tu palabra, para que no endurezcan su corazón al escuchar el Evangelio, para que ellos sean persuadidos por la voz de tu Espíritu Santo cuando se predica el Evangelio eterno de Cristo, para que ellos conozcan la verdad y anden delante de ti en temor todo el tiempo de su vida. Ten misericordia, Dios de los cielos, de nosotros, de nuestros hogares. Aún, Señor, aquellos que pertenecemos, somos parte de alguna iglesia local, utilízanos conforme a tu gracia para poder testificar a los hombres el Evangelio eterno de Jesús. Y así como pasó en aquellos días, posterior al crecimiento de la iglesia en los días después a Pentecostés, donde tu palabra dice que muchos de los sacerdotes hebreos, al escuchar el testimonio del Evangelio, obedecieron a la fe. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Ayúdanos, bendícenos, así como tú concediste a Noé y a sus hijos y a sus mujeres hallar gracia ante tus ojos en aquel día antes del diluvio. Así, Señor, concédela a los nuestros, familiares, esposa, hijos, aun esposos inconversos. Concédele hallar gracia delante de ti y alcanzar la salvación y el temor que tú otorgas por la enseñanza del Evangelio. Glorifícate, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu gente. Y gracias por este tiempo donde podemos traer ante tu presencia peticiones y también acciones de gracias, porque damos gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros y por la bendición de someternos a ti, a tu palabra. Sí, En Señor. el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, Pastor Freddy, nos quedan 2 minutos ya para finalizar. Si tienes algunas palabras finales, alguna exhortación para el pueblo de Dios, la audiencia que está unida a esta cadena de oración. Bueno, lo final que quiero decir es que perseveremos en oración por estas cosas. Las esposas que tienen esposos inconversos, persevere delante de Dios pidiéndole a Dios misericordia para los suyos. Los esposos que tienen esposas inconversos, hagan lo mismo y no olviden orar por sus hijos. Me trae a memoria aquella hermana que todos los días, toda la semana, ella es persistente con la misma petición, Amén. donde envía un mensaje de voz al programa de oración que se celebra en la mañana, pidiendo todos los días por la salvación de sus 3 hijos. Sí, Señor. Así, Señor, nosotros, hermanos, también persistamos en la oración. No desmayemos. Seamos como aquella mujer que menciona la parábola de aquella mujer y el juez injusto, donde dice que aquel juez, como era tan persistente aquella mujer diariamente de pedirle que le haga justicia, ya el juez en sus palabras se sentía ya cansado de ella y le hizo justicia para que ella no volviera. Mis hermanos, seamos persistentes, llevándole al Señor nuestras peticiones y Él contestará en su tiempo y todo lo hará conforme a su voluntad. Esa es mi exhortación. Amén. Seamos persistentes en la oración. Amén. Bien, de esta manera nos despedimos, amables oyentes. Gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga hacia adelante.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por fe, profeta salado.